Ok, entonces la plancha se dañó. Mi esposa me dijo que se la revisara, que se la arreglara, porque obviamente sin la plancha en una casa pues no se puede arreglar la ropa. Entonces les voy a explicar en este video cómo funciona una plancha, ¿ok? Vamos a ver. Esta es una plancha típica, normalita, con un graduador aquí de la temperatura, y habrán planchas más modernas, pero esta es una plancha normal, común y corriente, que funciona con energía eléctrica, con energía alterna, 110 voltios. De hecho, pues voy a mostrar aquí lo que dice la placa. Son 120 voltios de funcionamiento, 60 Hz, 1000 vatios, marca universal. Pero en general todas las planchas típicas funcionan de la misma manera, con 110 voltios, que es la corriente que sale de una casa, y son 1000 vatios. Esto significa que aproximadamente por los cables están pasando 10 amperios. Listo, entonces voy a mostrarles cómo funciona una plancha, el esquema típico, y luego vamos a empezar a revisar. Ok, entonces el circuito de una plancha es muy sencillo. Es una resistencia eléctrica, y digamos que esta es la clavija que se conecta a los 110 voltios AC. Digamos que cuando se conecta esta clavija a la toma de la casa para que prenda la plancha, entonces internamente hay un cable que conecta la resistencia, y digamos que ese es el neutro. El otro es la fase, y la resistencia, la plancha, perdón, tiene una perilla que es la que se gira de una posición a la otra para que se seleccione más temperatura o menos temperatura para planchar. Empieza en una posición X, que es la posición off, o sea apagada, y termina en una posición Y, que es la posición de máxima temperatura. Entonces este otro cable de la clavija, sale otro cable y se conecta aquí a esa perilla. Entonces si la perilla yo la muevo a la posición off, obviamente se apaga la plancha, no calienta, queda en un circuito abierto, digamos que queda más o menos así, en esta posición. La corriente no tiene por dónde circular porque llega hasta aquí. Aquí no hay contacto, está en la posición off. El circuito está abierto. Pero si yo ubico la perilla en una posición intermedia, entonces la corriente puede circular por ahí y llega hasta acá. A eso se le llama una corriente. Esa es la corriente, que normalmente la vamos a llamar con la letra I de intensidad. Entonces, entendiendo cómo funciona una plancha, podemos simplemente decir que si yo ubico la perilla en una posición intermedia, una posición diferente a la de off, que es cuando está apagada, al yo poner las dos puntas del multímetro aquí para medir continuidad, debe dar continuidad. Y si yo pongo la perilla en esta posición, en la posición off, pues no da continuidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a medir continuidad en las dos puntas de la clavija para ver si el circuito se cierra. ¿Listo? Entonces vamos a medir esa continuidad. Bien, ahí entonces la perilla de la plancha está en la posición off. Si la muevo, entonces se alcanzan a escuchar el sonido. Suena. Es un contacto que se cierra. Entonces en la posición off no debe dar continuidad. Eso es lo que vamos a probar. Este es pues un multímetro que estoy utilizando para medir continuidad. Cuando uno de las dos puntas pues pita, y es lo que quiero probar. Listo. Entonces si está en la posición off no suena, está el circuito abierto, que es normal, y en esta posición, una posición intermedia, sí suena, que es normal, porque se cierra el circuito. En principio, en esta así como estamos, no habría ningún problema, pero el asunto es que a veces funciona y a veces no,
funciona la plancha. Entonces mi esposa me dice, revíseme la plancha, arréglemela, que no tengo cómo planchar. Revisando muy bien me di cuenta que el problema estaba aquí en el cable de la plancha, justo aquí se abrió. ¿Por qué funcionaba entonces? Porque yo lo tenía en esta posición y en esa posición hace contacto, y al hacer contacto pues todo funciona, todo marcha bien. Pero si yo lo pruebo colocándolo en esta posición, ahí se da uno cuenta que el cable se abre, y al abrirse el cable pues no hay continuidad. Vamos a probarlo otra vez así. Listo, entonces cerramos, abrimos y no suena. Si se fijan, no hay continuidad. Pero si yo subo este cablecito ahí, así con la mano, ahí sí da. Y ya luego no da. En este caso el problema es muy sencillo. El problema se trata de este cable que se abrió, se dañó del uso. Es muy habitual en las planchas. Las personas que planchan, la gran mayoría siempre son mujeres, pero hay hombres que planchan también, de conectar, desconectar, conectar, desconectar. De pronto al desconectar jalan el cable de aquí, no lo toman de aquí de la clavija, se daña y se abre, como este es el caso. Entonces la reparación de esto es muy sencilla. Realmente pues hay que cambiar esta clavija, y pues vamos a cambiarla. Es muy sencillo el cambio, no es nada complicado. Esta es una clavija normal, estándar, no tiene polaridad. Realmente pues no importa la polaridad. Entonces simplemente en la nueva clavija que vamos a instalar, un cable va en un tornillo y el otro cable va en otro tornillo. Repito, es muy sencillo porque son dos cables en un equipo que funciona a 110, y es una clavija que no tiene polaridad. Son dos paticas, dos polos simplemente. Si fueran tres cables, un polo sería el de la tierra. Ahí no es tan sencillo, hay que saber conectarlo, pero en este caso es sencillo, como estoy diciendo. Entonces vamos a hacer la instalación, ¿ok? Bueno, la mayoría de veces el daño de las planchas está en el cable, en el cordón de alimentación. Sin embargo, si en tu caso no fuera este el daño y esto estuviera en buen estado, muy probablemente el daño estaría en este punto, aquí en este punto del cable, o más adentro. En ese caso tendrías que abrir esta tapa de aquí de la plancha. Todas las planchas tienen esta tapita aquí atrás. Se retira la tapa y ahí se ve el cable, las dos conexiones, los dos tornillitos, y un cable de los dos que tengo aquí se conecta a un tornillo y el otro a otro tornillo. Entonces hay que medir continuidad entre una de estas paticas y uno de los cables, y luego entre la otra patica y el otro cable. En un cable bueno, en buen estado, no hay ningún problema. Pero si llegas a identificar algún problema, muy probablemente se trata de este punto, de aquí, de esta parte del cable, que de hecho también por el uso se va trozando, se va dañando, al punto que se daña, se abre. Les toca cortar, track, y el pedacito instalarlo aquí adentro, ¿ok? Bueno, entonces vamos a instalar la clavija, y pues simplemente pues hay que cortar esto acá con un cortafrío. Esto ya no sirve, esto definitivamente pues hay que botarlo, hay que instalar una nueva. Entonces este cable hay que abrirlo un poco. Yo me ayudo con el cortafrío y hay que pelar más o menos unos 2 centímetros el cable, cada uno de los cables. Con mucho cuidado hay que cortarlo. Solo el aislante, o sea la parte negra, el cable no hay que cortarlo, y listo. Entonces estos dos cables hay que conectarlos aquí en estas dos platinas de la clavija. Esta es una clavija genérica que compré, soporta 10 amperios, suficiente para la plancha, y no vale sino 2.500 pesos colombianos, o sea más o menos 75,75 dólares americanos. Es un arreglo muy sencillo,
No hay necesidad de botar la plancha, comprar una plancha nueva. La reparación de esta plancha es muy sencilla y simplemente es cambiar la clavija, conectarla bien y listo. Entonces vamos a continuar. La clavija hay que desarmarla. Se desarma a presión. Se le retira esta capucha. El cable se mete primero dentro de la capucha y luego sí hay que conectar este cable con este aquí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa conexión. Bueno, a mí en lo personal me gusta entorchar el cable de manera que quede rígido, que no queden los pelitos sueltos, sino ahí entorchados. Y estas clavijas tienen un sistema que si uno desarma se da cuenta que hay una platina que aprieta el cable, que debe estar en este compartimento, a esta otra platina que está acá, la aprieta así. Entonces hay que meter el cable ahí. Entonces yo voy a retirar todo el tornillo con mucho cuidado, no dejarlo caer, porque si se deja caer y se pierde, pues no vamos a poder instalar el cable en la clavija nueva. Ok, entonces yo trato de hacerle una conexión, una especie de gancho al cable. Lo meto aquí en el tornillo y listo. Y listo, entonces voy a conectarlo en la clavija. Listo, ahí queda instalado. Si se fijan, que la idea es apretar fuerte. Y hacer lo mismo con el otro cable. Es un poco incómodo al principio, pero ya luego se ubica bien el cable y es fácil de instalar. Listo, entonces ya quedó el cable bien conectado, firme. Yo hago una prueba jalándolo un poco y no se suelta. Luego la capucha de la que vimos primero, hay que instalarla a presión y ya quedó instalada, quedó corregido el daño de la plancha. Vamos a probar nuevamente entonces continuidad y verificamos que todo esté en orden. Estos daños en las planchas son muy comunes, como les decía, casi siempre el daño en la plancha se debe al cable de alimentación. Ahí está sonando. Si la vi con esta posición, ahí ya está en la posición off, circuito abierto. Escuchen cómo suena el contacto. Entonces, en el punto 1 menos temperatura, en el punto 6 más temperatura. Y listo, ya quedó arreglada la plancha. Entonces la recomendación es, cuando se conecta, tomarla de aquí de la clavija, conectar, y cuando se vaya a desconectar, igual de aquí de la clavija se toma y se retira. No la agarran de este cable porque poco a poco van soltando, van dañando el cable. Bueno, entonces voy a darle la buena noticia a mi esposa de que la plancha quedó arreglada. Si les gustó, denle un like al video. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video.